Bien, ya hemos visto qué es la ciencia de datos o data science y ahora vamos a hablar de Big Data, porque es uno de los conceptos que está estrechamente ligado y que también se utiliza mucho en la industria. Por tanto, ¿qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es una disciplina que permite gestionar, tratar, procesar y analizar grandes cantidades de datos. Y con grandes cantidades de datos, pues hablamos de cientos de gigabytes y eso es poco. Normalmente podemos hablar más de terabytes, petabytes y mucho más, ¿vale? Además, estos datos pueden ser tanto estructurados, que antes habíamos hablado un poco de SQL, ¿no? Como no estructurados, que aquí ya lo veremos, pero digamos que los datos pueden ser estructurados cuando al final, bueno, como su propio nombre indica, sigue una estructura como si fuese una tabla y bueno, tiene columnas, tiene campos, se relaciona entre sí. Y no estructurados puede ser cualquier otro tipo de datos que no sigue esa estructura y que no tiene por qué tener relación. Unos, digamos, unos datos con otros porque no son estrictos, ¿vale? No son esas tablas relacionadas como sí que hablamos en SQL. Además, también consiste en aplicar técnicas de computación, matemáticas y estadística, ¿vale? Para tomar decisiones de negocio, investigación y otras. Esto es, si os fijáis, es igual que el diagrama de Venn de Data Science. O sea, es aplicar el mismo conocimiento para lo mismo. Por eso, aquí al final están muy estrechamente relacionadas, incluso con otro concepto que veremos más adelante, que es el business intelligence o business analytics. Todo digamos que parte de lo mismo, pero en este caso la principal diferencia es que Big Data son grandes volúmenes de datos. Sin embargo, tú puedes hacer ciencia de datos con pocos datos y entonces no se considera Big Data. Pero si ya hablamos de grandes cantidades de datos, ahí es cuando se aplica Big Data, ¿vale? Luego además, por esa cantidad de datos y esa diferencia, es verdad que las herramientas sí que a lo mejor suelen diferir un poco, ¿vale? Por ejemplo, en Big Data se usa mucho Hadoop, Spark, se usan mucho Data Lakes, se usan mucho técnicas o procesos ETL. Bueno, ya hablaremos de todo esto. Sin embargo, en ciencia de datos, pues es un poco más lo que hemos hablado, ¿vale? Pero están estrechamente relacionados y la mayoría de conocimientos que tú puedes aplicar en conciencia de datos se suele poder aplicar cuando son datos mayores, ¿vale? Con digamos, el almacenamiento de los datos es diferente, la adquisición también, y el procesamiento tienes que tener en cuenta que al ser datos tan grandes, pues influye mucho ese tiempo, ¿no? Porque mientras más datos, pues pierde rendimiento, es más lento, entonces ahí sí que tienes que controlar mucho eso.